Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jefferson Rodríguez y hoy les hablaré sobre los requisitos para entrar a España en este 2022. Nuestro primer requisito para entrar a España es el pasaporte o visado vigente. Nuestro segundo requisito para entrar a España es un boleto de ida y vuelta. Ustedes se preguntarán, pero yo quiero ir a España y me quiero quedar. ¿Por qué tengo que comprar el de vuelta? Me puedo ahorrar un dinero en este pasaje. Pero tengan en cuenta que ustedes vienen como turistas. Entonces, ¿qué pasa? La policía en migración aquí en España te exige que tengas el vuelo de vuelta. ¿Para qué? Para ellos asegurarse que vas a volver a tu país. Entonces, muy importante y recomendable, ida y vuelta. Nuestro tercer requisito es reserva de hotel o carta de invitación. Si se preguntan qué es una carta de invitación, es un documento que tramita alguien residente en España en la comisaría de policía, donde esta persona se hace responsable de tu hospedaje y de velar por ti en tu estancia como turista aquí en España. Pero cuidado con esto, les recomiendo que tengan mucho cuidado y tengan en cuenta de que si tú no te devuelves a tu país, la persona que tramitó esta carta de invitación puede ser multada. Y si se preguntan en cuánto está el valor de esa multa, pues oscila entre los 500 euros y los 5.000 euros. Entonces, piénselo muy bien. Mi recomendación, una reserva de hotel. ¿Por qué? Porque no compromete a nadie de que si tú no te devuelves, este es tu responsable. Entonces, es mejor una reserva de hotel y no comprometes a nadie aquí en España. Entonces, ¿cómo puedes hacer una reserva de hotel estando en tu país? Pues hay múltiples páginas. Personalmente les recomiendo booking.com. Esa fue la página en la que yo hice mi reserva de hotel desde Colombia. Entonces, reservan su hotel a donde vayan a llegar, a la ciudad, pueblo, estado, lo que sea, donde vayan a llegar aquí en España. ¿Qué les recomiendo? Que la reserva de hotel sea por los días de estancia que van a estar aquí. Entonces, si su vuelo de vuelta es en 8 días, pues su estancia es de 8 días. Entonces, su reserva de hotel debe estar por los días que van a estar aquí en España. Entonces, si su boleto de vuelta es dentro de 8 días, pues su reserva de hotel tiene que constar desde el día 1 hasta el último día en que regresas a tu país, que vas a estar en este hotel. Entonces, si tu estancia es por 8 días, tu reserva de hotel tiene que constar que tienes 8 días reservados. Muy importante este requisito, esencial, es de los que más exigen. Personalmente fue el único requisito que me pidieron, pero si no tenemos ninguno de los otros, probablemente nos pongan problema y no nos dejen entrar aquí. Entonces, muy importante este requisito. Nuestro cuarto requisito para entrar a España es disponer de medios económicos demostrables. Entonces, ¿cómo los puedo demostrar? De dos formas: en euros físicos o en una cuenta bancaria que yo pueda manejar internacionalmente. ¿Cuántos? Bueno, las autoridades han dicho que son el 10% del salario mínimo interpersonal aquí en España por día. ¿Qué quiere decir esto? Que son aproximadamente 100 euros por día en que vayas a estar aquí. Entonces tienes que tener 100 euros por día. Si vienes por 8 días, 800 euros. Si vienes por 15 días, 1500 euros. Muy importante también, porque si tú no traes este dinero y te preguntan, tienes que demostrar que sí. ¿Por qué? Porque tú no puedes venir de turismo sin tener dinero. Entonces, muy importante. Personalmente los tenía físicos, me los piden, fácil lo demuestro que tengo el dinero. Entonces, vale, ningún problema con eso. Nuestro quinto requisito es un seguro médico de asistencia de viaje. Todos estos requisitos, todos los anteriores y este, es por el tiempo que tú vayas a estar aquí en España. Este requisito debe cumplir con que 30.000 euros.
¿sí? Tienen que saber elegir su seguro de viaje. En la descripción les dejaré uno que fue el que yo compré, el que me cubrió aquí y que no me pusieron ningún problema. Entonces, pilas por los días que estén aquí. Entonces, si son 8 días, tu seguro de viaje te tiene que cubrir desde que pisas España. A raíz de la pandemia han añadido otros requisitos. A partir del COVID-19, por medidas sanitarias, han añadido otros requisitos más, que son los llamados requisitos sanitarios, las medidas sanitarias impuestas por España a los países que quieran venir de turismo acá. Entonces, ¿cuáles son estas? La primera y la más esencial es la pauta completa de vacunación, solo con las vacunas aceptadas aquí en España. Se preguntarán, ¿y cuáles son estas? Pues Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen Johnson & Johnson, Sinovac y Sinopharma. Estas son las vacunas aceptadas por España. Tienes que tener todas las dosis administradas. No puedes, si son 3, no puedes tener 2 y decir, no, es que tengo la cita entre 15 días para la otra vacuna. No, tiene que estar completa y que sean sobre estas vacunas aceptadas. Otro dato a tener en cuenta, tienes que guardar la distancia desde tu última dosis hasta tu viaje 14 días. Si te pusiste la última dosis el día anterior del viaje, no la van a aceptar. Tienes que haber puesto esta vacuna 14 días antes de tu viaje. Muy importante, muchos no lo tienen en cuenta, se vacunan su última dosis a 8 días, 5 días de viajar y les ponen problema aquí en España. Nuestro segundo requisito sanitario es una prueba del COVID, por si sí o por si no. A mí no me la valieron, por así decirlo. Me la tuvieron que repetir aquí en el aeropuerto de Madrid, pero por si sí o por si no, al igual en mi país, en Colombia, en el aeropuerto del Dorado, me la exigieron. Entonces, ¿cuáles puedo traer? PCR o prueba de antígenos. También a tener en cuenta que la PCR es 72 horas a tu llegada a España. No te la puedes hacer una semana antes, tiene que ser 72 horas. Esa prueba tiene durabilidad de 72 horas y la de antígenos, esta prueba tiene durabilidad de 48 horas. Entonces no puedes hacértela 3 días antes, no puedes hacértela 5 días antes. Mucho cuidado, porque vale, aquí no me la pidieron, pero en mi país sí, y hay que tenerla por si sí o por si no. Nuestro otro requisito sanitario es ese código QR. No sé si lo han escuchado. Este código QR es un cuestionario que tú llenas en una página web que les dejaré en la descripción, donde pones tus datos, que también son 48 horas antes del viaje. Entonces, si tu viaje es mañana, llénalo hoy en la tarde o mañana en la mañana si tu viaje es en la tarde. Dependiendo, calcula 48 horas, si tu viaje dura 15 horas, 17 horas, 9 horas, calcula que te valga ese cuestionario, porque ese código QR es por 48 horas. Les estaré subiendo muy pronto un video donde les enseño cómo llenar este código QR, cómo obtenerlo, cómo llenar este cuestionario para que les salga súper bien. Es obligatorio. No puedes entrar a España si no tienes ese código QR, tenerlo en cuenta. Lo puedes llevar impreso o en el móvil. Si es en el móvil, simplemente buscas el código, lo muestras, ellos lo escanean y no hay ningún problema. Si es impreso, igual. Yo lo traía en el móvil, sencillo, sin papeles. Entonces, importante, todo esto que he hablado tienen que tenerlo, por si se lo piden o por si no. En mi caso, les repito, me pidieron código QR, pauta completa de vacunación y la reserva de hotel. Si yo no hubiera tenido alguno de estos requisitos, obviamente me hubieran denegado la entrada a España.
Entonces, aparte de esto, hay muchas cosas que influyen para poder entrar aquí en España. Entonces, pronto también les estaré subiendo un video sobre consejos y tips a la hora de llegar aquí a España. Qué hacer, qué decir, qué tienes que tener en cuenta por si te preguntan. Todo esto en un video les enseñaré. Claramente hay muchas cosas que pueden influir en que te denieguen la entrada aquí a España. ¿Por qué? Porque si tú no sabes qué decir, qué te van a preguntar, estás nervioso, todo esto también juega. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, muy pronto les estaré subiendo un video de tips y consejos para su llegada aquí a España. Cómo planear su viaje, qué tener en cuenta, qué te pueden preguntar, qué no te pueden preguntar, qué decir, qué no decir, cómo actuar, para que preparen su llegada aquí al aeropuerto, no estén nerviosos y tengan su viaje bien montado, porque hay mucho dinero, tiempo en juego. Entonces tienen que saber qué decir, aparte de todos estos requisitos, saber qué decir, ¿sí? Entonces, si quieren que yo suba este video, denle like y suscríbanse al canal, activen la campanita y así YouTube les notificará cuando suba el video. También les subiré un video explicándole paso por paso cómo tener ese código QR, que sin él es probable que le denieguen la entrada o que le demoren, porque tienes que tener ese requisito. Es indispensable. Con todos estos que dije, son indispensables, no te los puedes saltar, no te puedes venir acá sin tenerlos. Ténganlo muy en cuenta, porque si no van a perder dinero y tiempo, ¿sí? Entonces, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y les estaré subiendo muchísimo contenido para que aprendan cosas de España, para que se empapen en información de valor y así tomen una buena decisión, si venirse, no venirse, cómo planear su viaje. Todo esto lo voy a estar subiendo, así que muy pendientes.